Buenas noches. La noticia de la semana, evidente, fue esta que nos apareció en todas las pantallas en esta semana. Se mató Favaloro. No vamos a dedicarnos a hablar de Favaloro, pero quiero hacer unas brevísimas referencias sobre este tema hoy, porque leyendo así una enorme cantidad de información en los diarios, en los informativos de televisión, nos encontramos de vuelta con algo que es la muerte de alguien y la explosión que provoca en la sociedad en cuanto a esa sensación de que sectores de la sociedad frente a la muerte de alguien de inmediato plantean la existencia del héroe. Nadie puede desconocer, por lo menos en cierto nivel, lo que significó Favaloro en el desarrollo de la ciencia argentina, en un sector de la ciencia de la Argentina, del mundo. Y esto evidentemente es algo que es sustancial, es significativo. Lo lamentable es que frente a este hecho, de inmediato aparecían planteos, cuestiones que trataban de involucrar quién tuvo la culpa de que Favaloro se mató. Y esa culpa la debía asumir alguien. Entonces daba la impresión que el gobierno, sectores del gobierno, eran sí los responsables de todo esto. Después la cosa se fue diluyendo. Y queda ese resabio de decir, bueno, realmente, ¿qué pasó con Favaloro? Los problemas económicos de su fundación tuvieron tanta implicancia, tanta incidencia para esto. ¿Acaso no nos estamos olvidando que Favaloro era un ser humano? Un ser humano como a cualquier otro, con 77 años, con un cúmulo de problemas personales, seguramente, de problemas profesionales, de toda una cantidad de situaciones que lamentablemente lo llevaron a esto. Pero era un ser humano. Y tratar de buscar el porqué, la cosa individual, me parece realmente que no tiene mucho sentido. Creo que se da otra circunstancia de vuelta. Lo mencionamos cuando falleció Rodrigo, lo que se produjo con esto, y tratemos de que en este caso no empecemos con historias, no empecemos a hacer un show que Favaloro no se lo merece. Yo recuerdo algo que sí lo tengo presente. Hace aproximadamente 2 años atrás, cuando se dio a conocer que en el presupuesto nacional había subsidios a algunas instituciones, como la Fundación Favaloro, a algunos sectores de estudios económicos, se produjo una especie de escandalete público. ¿Cómo era posible que recibieran esos subsidios? Dados por el Estado. Y ahora el reclamo es, ¿por qué le sacaron los subsidios? ¿Por qué hay problemas dentro de la Fundación Favaloro? Yo no voy a entrar a hablar de si está bien administrada, mal administrada. Son temas que no me preocupan, ni me deben preocupar a mí en este caso. Lo importante es la pérdida del científico argentino. Pero no volvamos a olvidar de que era un ser humano. Y no hagamos show sobre el ser humano. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la Argentina, inserta, por supuesto, en el mundo, siguiendo esta serie de charlas que venimos desarrollando en los últimos tiempos. Hemos invitado, para conversar sobre ello, al doctor Juan Carlos Portantiero, que es sociólogo. Y usted me dirá, ¿y un sociólogo se va a meter a hablar de la Argentina y del mundo? Bueno, veamos la opinión de Juan Carlos Portantiero, uno de los hombres que seguramente poca gente conoce, pero que después de este programa espero que mucha más gente reconozca sus cualidades intelectuales. Vamos a la presentación de nuestro programa y de inmediato nos sumergimos en la discusión hasta el fin de la hora sobre si la Argentina es posible dentro de esto que está pasando en la Argentina y en el mundo. Las siguientes empresas hacen posible Dialogando. Fiat, movidos por la pasión.
Banco de la Provincia de Buenos Aires. La Caballeriza. Con el auspicio de Nación, AFJP, Nación, Seguros de Vida y Nación, Seguros de Retiro. El futuro asegurado. Héctor Caporazo, Sociedad Anónima. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Aguas Argentinas, un compromiso permanente con la vida. Ya puede elegir Telecom, llamando al 0800-888-ELEGIR. Telecom, un mundo próximo. Interviajes, seguridad y eficiencia para sus viajes de negocios y placer. Llámenos al 4325-1820. Bueno, y en el siempre conversado intermedio de publicidad, presentaciones, Joaquín Ledesma me dijo, pido la palabra. Así como si estuviéramos en el Congreso, ya la tenés concedida. O sea, primero, siempre haciendo malos ejemplos. ¿Cómo en el Congreso? Pero hay otros ámbitos. En el Congreso, por lo general, no piden la palabra. Es decir, ¿no viste que hablan todos juntos, se pelean? En cambio, así entre nosotros somos respetuosos, ordenados. Así No, y tenés razón. No sea cosa que los muchachos que están detrás de las cámaras digan, les tomamos el estudio, les tomamos el programa y lo hacen ellos. Por favor, acá se paga bien, los descuentos no los hiciste, así que estas cosas son importantes, ¿no? Del 12% no lo hizo. No, Ricardo, mientras vos conversabas el tema de Favaloro, que yo inclusive te había pedido no emitir, digamos, ningún tipo de opinión, porque los economistas hablan de todo. Si encima hablamos de esto, ¿viste? Realmente ya me parece que llega no a lo una parte dramática de todo este tema. Pero sí me puse a pensar, a relacionar las dos editoriales que tuvo dialogando a través de Ricardo de Alexandre el anterior jueves y en el día de hoy. ¿Por qué digo esto? El anterior, casualmente Ricardo planteaba, ¿por qué ante un problema tan, digamos, si ustedes quieren, secundario, como es perder la selección nacional ante Brasil, los argentinos estábamos hasta de mal humor? Es decir, en todos los ambientes teníamos este tipo de como que algo malo nos había pasado. A su vez, con el tema de Rodrigo habíamos comentado, inclusive con varios invitados, el problema, es decir, cómo esto se exteriorizaba en la Argentina. Fíjate que a una semana nos encontramos con otro problema que sacude, ¿cierto?, la sociedad argentina. Y yo digo, más allá que si lo de Favaloro evidentemente fue casual o causal, los motivos por los cuales se dice que pudo haberse suicidado, pero el tema concreto es que la sociedad lo tomó como una relación, digamos, de causa vinculado al problema de la salud. Es decir, este es un dato, y entonces evidentemente esto emergió, y yo creo que, aprovechando que está nuestro invitado, es decir, nosotros veníamos hablando de el ambiente derrotista, pesimista. El filósofo español, ¿te recuerdas que nos había señalado que lo que notaba en la Argentina apenas llegaba en Buenos Aires, en cierta manera, un cierto pesimismo, un cierto, digamos, llorar de muchas cosas? Entonces, como que nos sentíamos víctimas de todo. Entonces yo creo que este es un tema con el cual quería empezar, inclusive contando con nuestro brillante invitado hoy, de empezar el análisis por acá, porque está todo vinculado a lo que vos señalás. Es decir, lo de posible o no de Argentina depende de alguien solamente, de los argentinos, ¿cierto? ¿Qué nos pasa entonces a los argentinos que nos sacudimos emotivamente ante cualquier cosa que no salga de acuerdo a lo que nosotros habíamos previsto? Bueno, yo creo que lo de Favaloro es un tema interesante para tomar como síntoma de algunas cosas que tienen que ver con la Argentina. En primer lugar, yo diría una cosa que me llama la atención, y que hay que calificarlo de manera rotunda. Me parece que nosotros somos un pueblo necrofílico. Es decir, es un pueblo que alrededor de la idea de la muerte genera una cantidad de expectativas casi ritualísticas muy significativas. Y segundo, que
me parece que a esa necrofilia se le suma, es decir, alguien empieza a ser una persona maravillosa porque se muere. Porque se muere. Bueno, esto es lo que quiero decir. No estoy diciendo que Favaloro no era una gran persona, pero estoy diciendo que en general la muerte en la Argentina, y sobre todo la muerte así más o menos espectacular, genera por parte de nosotros la idea de que el que murió era una maravilla, ¿no? Es decir, como que si la muerte cambiara, depurara, purificara, etcétera, lo cual es una cosa bastante complicada, ¿no? Y lo segundo, que me parece que tiene que ver más... Eso, perdón, Sí. Fornatiero, ¿eso se da en la sociedad argentina especialmente o se da, digamos, en general en todos los contextos? Se da en las sociedades latinas, me parece, más que en otras, ¿no? Y yo creo que en la sociedad argentina se da con mucha fuerza y ahí habría que rastrear el tema de la inmigración, en fin, el tema de cómo se conformó. Es decir, cómo nosotros estamos tan trabajados por cierta tristeza y por cierta nostalgia. ¿Por qué siempre somos nostalgiosos de un pasado que nunca vivimos? Es interesante esta frase, porque usted vivió esto del pasado y es nostálgico de ese pasado. Pues va a ser importante que usted lo diga, si lo es, ¿por qué lo es? Si no lo es, discrepe con Juan Carlos Portantiero. En general, nosotros solemos agrandar la retrospección con respecto al pasado. Entonces, por ejemplo, nosotros solemos creer que en 1910 éramos comparables a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no es verdad, no es cierto. Que en un momento determinado éramos una de las potencias más importantes del mundo. Y así como exageramos la parte buena, exageramos la parte mala. Es decir, nos movemos en un péndulo que casi no tiene punto intermedio. O somos lo mejor o somos lo peor, ¿no? Con lo cual estamos condenados a la angustia permanente. Bueno, pero entonces yo quisiera agregar lo segundo. Y en esta situación de desamparo, de angustia, etcétera, de necrofilia, lo que también aparece es la necesidad de concebir héroes míticos, ¿no? De depositar en algunas personas, en un momento determinado, una cantidad de sentimiento de pertenencia o de sentimiento de identidad que aparentemente están perdidos. Entonces, el gran sabio o el gran cantante o el gran deportista, etcétera, ¿no? Que aparecen como alguien que, como un héroe mítico, mitológico. No estoy haciendo un balance sobre los méritos reales. No, estoy diciendo es una manera, descripción de los hechos. De digamos, la manera como puede ser percibida, ¿no? Que es capaz de expiarnos de todas las cosas que no somos, o que no podemos ser, o que no nos dejan ser, porque también hay un problema de que no nos dejan a alguien que no se sabe bien quién es, etc. Entonces yo creo que hechos como estos nos ponen ante los ojos una cantidad de problemas profundos de nuestro país, ¿no? Que no tienen que ver solo con lo económico, etcétera, sino con cosas que están más adentro. Bueno, vamos a ver esas cosas que están más adentro, como dice Juan Carlos Portantiero, después de esta primera interrupción comercial. Ya puede elegir Telecom, llamando al 0800-888-ELEGIR. Telecom, un mundo próximo. Nación, AFJP. Nación, Seguros de Vida. Y Nación, Seguros de Retiro. El futuro asegurado. Le estabas haciendo lío y eso no se hace con la abuela. Cuando llega tu voz, llega a vos. Unifón, te hace la vida más fácil. SAME, servicio de ambulancias para toda la comunidad. Ante cualquier urgencia médica, marque 107. Gobierno de la ciudad. Buenos Aires, cada día un poco mejor. Hola, yo soy Juanpi y quiero hablar con el dueño del banco. No, Juanpi, el dueño del banco no está. ¿Qué te preocupa? Que le tengo que comprar un montón de
cosas a mi hermana. Le tengo que comprar la cuna, la frazada, el colchón, llores. Y también me quiero comprar una bicicleta yo. Ah, entonces vos lo que necesitas es un crédito personal. Los créditos personales de Banco Nación son simples, transparentes, flexibles ¿Qué te parece? Pero se lo tengo que preguntar a mi viejo. y se adaptan a la medida de cada uno. Bueno, el que está muy apesadumbrado, te veo muy tranquilo, Rodolfo. Estás absorto escuchando. Que me encanta escucharlo por Tantía. Bueno, pero me imagino que en ese mirarlo, escucharlo, ya estás elucubrando algo. Estoy pensando y repensando lo que dicen, ¿no es cierto? No es fácil armar una teoría sobre estos baches depresivos que tiene la Argentina, que son totalmente ciertos, ¿no es cierto? La atracción a la muerte tiene que ver mucho con la depresión. Pero me daría la impresión que a la par de investigar en la beta de la psicología social, que obviamente es central para el análisis de ciertos fenómenos, también tendríamos que investigar en los elementos objetivos, ¿no es cierto? Los elementos objetivos de una Argentina que es cierto, jamás se comparó a los Estados Unidos, jamás fueron valores equivalentes. Quizás la Argentina estuvo más cerca en su desarrollo económico, que creo que pesa mucho en este sentido, ¿no es cierto?, a países del tipo de Australia y Nueva Zelanda, que son cosas distintas que el desarrollo capitalista que tuvo los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y creo que nosotros hicimos una educación sarmientina basada en la integración para el gran país, y siempre la Argentina era el gran país que se daba el lujo de recibir inmigrantes que vivían el año en Europa trabajando 3 meses aquí. Pagaban el pasaje en vapor y de vuelta a Europa, 3 meses trabajaban en levantar la cosecha y luego vivían el resto del año. En una frustración permanente de la incapacidad que tuvo este país a toda esta gran promesa de democratizar la sociedad, ¿no es cierto? Creo que en última instancia esta muerte expiadora es una muerte que nos pone a todos en el mismo lugar, o en última instancia a los pobres, siguiendo el periplo católico, no el periplo protestante, ¿no es cierto? Es el valle de lágrimas que hay que atravesar. Estas son las épocas en que la Argentina le va mal. Digamos, ahí tenemos el costado depresivo y el costado, como todo depresivo, eufórico. La euforia es cuando nos va medianamente bien, somos lo más grande del mundo, el DM2. Nosotros hemos tenido ocasión de vivir esa experiencia nosotros, ¿cierto? Ahora, eso lo que diría es que, si uno se pone muy en estricto, es que somos inmaduros. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que siempre es peligroso hacer proyecciones de la psicología individual a la psicología social, con lo cual, porque el reduccionismo psicologista es tan malo como el economicista o como el politicista, etcétera. Así que estamos jugando un poco con las ideas. Pero yo digo, cuando uno dice una persona es inmadura, es aquella que efectivamente no tiene la mesura para no estar demasiado deprimido cuando las cosas no le van del todo bien, ni estar demasiado eufórico cuando las cosas le van mal, ¿no? O al revés. Es decir, que es capaz de encontrar cierto equilibrio, ¿no?, en sus emociones y en sus reacciones. Y a mí me parece que aquí no es así, que aquí nosotros, como decía hace un ratito, vivimos muy tironeados por movimientos pendulares en cuanto a lo que nos creemos de nosotros mismos, ¿no? Claro, pero fíjese que pese a eso, que es cierto, esos movimientos pendulares genéricos, digamos, o globales, hay una realidad subyacente, que es la enorme cantidad de gente que tiene su propio equilibrio porque pese a que protesta porque no tiene trabajo, sigue adelante y trata de salir de alguna forma. Bueno, si no seríamos una sociedad de locos. Claro, bueno. esto es... Si me permitís, Ricardo, yo creo en esto quisiera incorporar 2 o 3, porque creo que ya que estamos podemos sobre esto ensayar algún tipo de elementos, digamos, teóricos sobre el comportamiento de la sociedad. Si evidentemente el tema fuera de que si nos va mal o nos va bien, vamos a tener nuestro destino de vida, evidentemente estamos ante un vacío existencial serio, para mí. Entonces creo que la mayoría del mundo es pobre, la mayoría tiene carencia y todo. Yo me atrevería, total, con el permiso de todos ustedes y aprovechando la visita en este caso de Juan Carlos,
tirar una hipótesis, es decir, ya que él empezó a hablar de ese referente que teníamos con el país del norte, y no solamente con el país del norte, ¿cierto?, sino fundamentalmente con Europa en aquel momento. Es decir, yo creo que en Argentina, esa Argentina que a fin de siglo no era más de 1.100.000 personas, esa Argentina que cuando se añora se habla de esa Argentina, esa Argentina que hizo la conquista del desierto, que se apropió de tierra, bueno, toda una serie de Argentina que tuvo que hacer eso para poder parecerse a Australia o Nueva Zelanda. Yo creo que, en cierta manera, empezó a que nosotros tuviéramos como referencia el norte, digamos, o los países desarrollados. Es decir, el destino de los argentinos, digamos, era el éxito europeo o poder ir a Europa. Y cuando ya nos convenía no Europa, sino Estados Unidos, de repente nos vamos al norte. Y nunca quisimos estar ni reconocer aspectos del sur, es decir, de lo que llaman los países del sur. Yo siempre trato de mirar un poco el sur, y cuando veo el sur me doy cuenta que Argentina tiene unas características fundamentales, pero para los argentinos es como que no, eso es otra cosa, es decir, Bolivia es Bolivia, Paraguay es Paraguay, nosotros somos argentinos, nosotros somos Europa. Claro, no nos comparamos con Bolivia. Efectivamente. Entonces, a mí, si muchas veces esto no se puede hablar si no es así con tranquilidad, a pesar que estamos en un programa de televisión al cual uno puede reflexionar y equivocarse, pero esto así a mí me gustaría, porque es algo que siento y continuamente analizo, me gustaría realmente su opinión, Juan Carlos. No, bueno, para corroborar lo que usted dice, es decir, los argentinos hemos tenido serios problemas para identificarnos como latinoamericanos. Esto es así. A mí me ha tocado, y a Rodolfo también, tener que vivir cierto tiempo en un país típicamente latinoamericano como es México, ¿no? Y yo puedo decir, no sé cuál será la experiencia de él, pero yo puedo decir que yo cuando fui ya tenía 40 años, así que no era un nene, que yo descubrí Latinoamérica en México. Yo me sentí como parte de una realidad que excedía mi propio territorio, viviendo en México. Juan Carlos, sí, pero me parece que vale la pena ahora precisar algunas cosas de eso. Porque mucha gente hoy se está preguntando, ¿por qué quiere decir identificarme desde México, por ejemplo, o desde Bolivia? Como latinoamericano. Como latinoamericano. Porque esto es un poco lo que muchas veces parece que se maneja en un plano de una teoría así, diría, sentimental, pero nada más. Entonces, ¿cómo se observa eso? Bueno, se observa cuando uno se da cuenta de que pertenece a un mundo de problemas, a un mundo de vivencias, a un mundo de sensaciones y hasta de razonamientos que va más allá del barrio o de la patria chica en donde vivió y que en realidad tiene capacidad de afinidad y de reconocimiento con otros pueblos. Yo creo que culturalmente, como decían recién, nosotros a los argentinos nos parecía, o por lo menos a las clases medias urbanas, para no generalizar tanto, les parecía que su único referente podía ser Europa, entre otras cosas porque el padre o el abuelo era europeo y no era indígena. Esto también es un hecho que es real. ¿no? Entonces, por lo tanto, había como una conexión generacional, diferente a la que puede haber en un boliviano o en un peruano o en un mexicano con su propia tradición. Pero de hecho, cualquiera fuera la causa, efectivamente nosotros éramos europeos trasplantados. Esta era un poco la idea urbana o que la clase media urbana tenía sobre la Argentina. Y yo creo que en realidad nosotros somos mucho más latinoamericanos de lo que esa percepción cree, ¿no? Y más, le diré, en todo caso, si nosotros empezamos de un piso más alto, porque cuando nos incorporamos al mundo a finales del siglo XIX, nuestro país era un país interesante y por lo tanto se podía acoplar bien al comercio mundial. Si empezamos de un poquitito más alto, ahora lo que podemos decir es que nos estamos latinoamericanizando aceleradamente. Discúlpeme, porque creo que esto es importantísimo en este sentido.
Yo creo que casualmente los problemas económicos y sociales que estamos viviendo implica que nos estamos acercando a la patria grande, como se decía antes, ¿no? En la década del 60. Pero yo quiero decir una sola cosa, a ver si usted la comparte. Yo creo que nosotros tenemos una gran diferencia con todo Latinoamérica. Y casualmente es nuestra razón étnica y el comportamiento que tuvimos con nuestros habitantes. Es decir, Argentina eliminó al indígena y eliminó al gaucho, al nativo. Y no hubo africanos. Efectivamente. En cambio nosotros vamos a encontrar que en los otros países tenemos un componente étnico nativo muy fuerte, en el cual en nosotros prácticamente yo creo que esa es una ausencia cultural, me da la impresión, que va dejando sus rasgos y evidentemente necesita el tiempo, digamos, el fluir de los siglos como para poder transformarse realmente en una unidad, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la gran diferencia, el tratamiento que le hemos dado nosotros a, digamos, nuestros habitantes, sino el folclore. Es decir, uno esto lo observa, ¿cierto? Cuando el folclore prácticamente reclama por todas esas matanzas o ese tipo de cosas, pero por lo general lo dejamos ahí, como decimos, el folclore, está al costado, es decir, nosotros estamos siguiendo otra Argentina. Y en cierta manera somos nosotros los que nos divorciamos de Latinoamérica, es decir, que no queremos imaginar que Latinoamérica somos nosotros. Es así. Es decir, usted... No, es así. Ahora, pero fíjese lo siguiente, recién se hablaba hace un ratito y me parece que el ejemplo es pertinente, porque en realidad ese debe haber sido el modelo en que tendríamos que habernos mirado. Se hablaba de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, etcétera, ¿no? Es decir, de aquel tipo de países que efectivamente forman con la Argentina, y yo diría con el Uruguay, una misma instancia de incorporación al mundo, ¿no? Son los países que en la literatura socioeconómica se llaman los países de recent settlement, ¿no? De desarrollo reciente, establecimiento reciente. Es decir, ¿cuáles son las características de estos países? Todos ellos. Incluso hasta Estados Unidos, pero Estados Unidos es como afuera porque tiene otro. Son lo que se llama colonias de población, es decir, son territorios vacíos, que son de alguna manera poblados por extranjeros, ¿no? Poblarlo por extranjeros significa que esos extranjeros van a ser los que se transformen en la mano de obra si ese país quiere industrializarse y por lo tanto en el proceso de creación de esa población se pueden adoptar dos caminos. El camino australiano, neozelandés, que fue abrir la posibilidad de constituir una democracia rural de colonos, o el camino argentino, que fue de bloquear la posibilidad de constituir una democracia rural de colonos sobre la tierra. Entonces, en la Argentina, partiendo del mismo punto de partida que países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, nosotros nos quedamos a mitad de camino, porque efectivamente no pudimos construir esa democracia de pequeña propiedad rural que fue la clave del desarrollo de la Oceanía inglesa, ¿no? Nos quedamos a mitad de camino, dice Juan Carlos Portantiero. El tema es, a partir de ahora, ¿cómo resolvemos la otra mitad del camino? ¿Quiere? Quédese. Seguimos de inmediato sobre este tema. Banco Provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde 1822 acompañando a nuestra gente, a través de sus créditos hipotecarios, de inversión y agropecuarios, sus tarjetas Visa, Procampo y Pactar, el sistema de débitos automáticos, adjudicación anticipada y sus fondos de inversión. Estamos con usted cuando nos necesite. Banco Provincia, un banco para todos. Interviajes, seguridad y eficiencia para sus viajes de negocios y placer. Llámenos al 4325-1820.
La gente se está metiendo. Lástima, y me parece que vamos a terminar eliminando toda la publicidad. No sé si seguiremos mucho tiempo acá, pero era muy jugoso la discusión que se dio aquí en este momento con una pregunta de Rodolfo que le hacía a Juan Carlos Portantino. ¿La podés repetir? No, yo creo que estoy en una altura de mi vida, ya me estoy volviendo viejo, entonces me cuestiono todo. Y uno de eso es, no es cuestionar, es repreguntarme acerca de qué es el latinoamericanismo. Porque nosotros podemos decir que lo común que tienen los países de Latinoamérica es una matriz de problemas comunes. Comunes hasta cierto punto, porque la cantidad o el monto de los problemas también cambia la calidad. Digamos, los problemas que tienen Haití o Nicaragua son distintos a los problemas que tienen México, Argentina, Chile o Brasil, para poner un ejemplo cualquiera. Podríamos así reproducir, decir que se podrían hablar como de fragmentos de problemas en América Latina, que por ahí países de desarrollo relativo en América Latina como México, Argentina y Brasil encuentran reflejo de esa misma matriz de problemas mucho más cercana en otras áreas geográficas. Entonces creo que teniendo matrices culturales distintas, pues nosotros lo vivimos, Juan Carlos, cuando estábamos en México, nosotros culturalmente con los mexicanos, más allá de la lengua y con algunos inconvenientes también con la lengua, era poco lo que teníamos de matriz cultural común, muy poco. Lo mismo puede pasar en Perú, es decir, con países con mucha presencia indígena no tenemos. Con otros países de América, pero con ellos sí tenemos por ahí la misma matriz de problemas económicos sociales, ¿no es cierto? Con otros países de América Latina, ni siquiera eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué es esto del latinoamericanismo? ¿Se puede hablar estrictamente hoy de Latinoamérica como un conjunto homogéneo? Y yo agregaría, ¿y es importante esto en definitiva o no? No, bueno, a ver, vamos a ver por parte. No hay conjuntos homogéneos al 100%, está absolutamente claro. Ni aquí ni en ninguna otra parte. Ni aquí ni en ninguna otra parte. Pero si nosotros tenemos que tomar cierto punto de referencia para ubicarnos dentro del mundo, me parece que está bien. Si vos no querés tomar Latinoamérica porque es demasiado heterogéneo, por lo menos tenemos que partir de cierta región que nos excede. Es decir, lo que yo quiero decir es que un país como la Argentina, pese a que lo creyó en algún momento, no tiene entidad como para presentarse él solo ante el mundo. Totalmente de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Ah, bueno, totalmente. Este es un poco el punto de partida de mi razonamiento. Es decir, formás de un conjunto, parte de un conjunto más vasto. Es cierto, es distinta a la zona andina, es distinta a la zona de Centroamérica, en fin, pero por lo menos tomemos al sur del continente, tomemos Argentina, a Chile y a Brasil, y al Uruguay, si te causa problemas Paraguay y Bolivia, por ahí los ponemos en reserva, pero si no, no hay manera, yo creo. No existe manera ninguna de que la Argentina tenga una presencia en el mundo, como sí creía, porque esto venía un poco a cuento de la nostalgia de lo que nos fuimos. Si vos lees lo que pensaban nuestros políticos y nuestros intelectuales del 900, ellos estaban presentándose al mundo como, sobre todo a Europa, como la alternativa a los Estados Unidos. La discusión entre Alberti y Sarmiento era paradigmática. Bueno, exactamente. O cuando Roque Sáenz Peña dice, cuando contra la doctrina Monroe, América para los americanos, Roque Sáenz Peña dice América para la humanidad. Es decir, está planteando un problema de hegemonías. Yo creo que de manera completamente retórica, porque si vos ves ya lo que ahí estaba pasando, no daba para eso, pero existía esa idea. Bueno, me parece que esa idea ya no puede existir más. Totalmente. Este es un poco lo que... Ahora, perdón un poquito, Joaquín. Digamos, tenemos todo este planteo histórico, pero nos situamos hoy, en la Argentina de hoy. Y básicamente lo que todo el mundo se está planteando, o lo que tratamos por lo menos de hacer nosotros acá, es tratar de ayudar a pensar en Argentina, en América, Argentina en el mundo. Entonces, mucha gente por ahí ha planteado Argentina contra Brasil, muchísima gente. Mucha gente, por ejemplo, añora y dice, caray, los brasileños tienen una diplomacia espectacular y nosotros nunca tuvimos eso mismo. O dicen, los brasileños han tenido siempre una dirigencia
económica, empresarios con un clarísimo sentido de pertenencia, identidad y de agrandamiento, digamos, cosa que los nuestros grupos no lo tienen o no lo han tenido. Entonces, todo esto nos lleva a un planteo de Argentina debe integrarse, Argentina debe confrontar. ¿Cómo subsiste Argentina y cómo los argentinos realmente mejoran su nivel de vida? Yo creo, francamente, ¿no?, que Argentina está en un problema. A mí me parece que Argentina es un país que, por distintas cosas que podemos ir viendo, en las condiciones actuales que plantea el mundo, estas condiciones que se llaman de globalización, ¿no?, de integración, etcétera, la Argentina no es un lugar demasiado interesante para el mundo. Esto yo creo que me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, a ver, para dar un indicador económico, de cuánta es la participación de la Argentina en el comercio mundial. No existe. No existe directamente. Bueno, entonces, es decir, que podríamos ser como la Atlántida, es decir, de repente se hace un hueco y desaparece la Argentina y el mundo sigue existiendo exactamente igual. Esto que yo digo parece un poco exagerado, pero a mí me gusta que lo tengamos en cuenta, porque también tiene que ver con un poco lo que hablamos antes acerca de cuánto nos creemos que somos, ¿no? Entonces yo creo que la Argentina tiene un problema de que lo que produce no es necesariamente atractivo. Bueno, claramente para Europa no lo es, ¿no? Al punto tal que nos es muy difícil entablar con Europa algún tipo de negociación económica más o menos perdurable y beneficiosa, en términos de que ellos meten subsidios para nuestros productos y nos hace difícil ingresar ahí. Para Estados Unidos tampoco lo es demasiado. Entonces me parece que los atractivos que la Argentina tiene frente a esta, digamos que la globalización no es una buena cosa para que le está sucediendo a la Argentina. Lo que sucede es que no puede elegir y que está de alguna manera condenada a vivir en este nuevo marco mundial, ¿no? Y entonces, si tiene esos problemas, si va a tener esos problemas de integración en este nuevo esquema del capitalismo global, yo creo que a la Argentina le va a resultar bastante complicado poder salir de ciertas situaciones, es decir, poder volver a esa imagen de esplendor que alguna vez tuvo en el pasado. Esto me parece que es algo... Ahora, la imposibilidad de salir, o lo muy difícil de salir, está implicando, digamos, consagrar la existencia de una incapacidad dirigencial, una capacidad productiva, una capacidad cultural para salir afuera. Yo creo que nosotros tendríamos que estar en una etapa de una renovación muy profunda. Es decir, tomando la economía y haciendo un poco de esquematismo, ¿no? En general, el carácter de nuestro desarrollo económico, capitalista, para darle un nombre, que tuvo distintas formas, siempre ha tenido un peso muy grande el elemento rentístico, ¿no? Más que el elemento de riesgo empresarial. Si uno toma la etapa de la República Agraria, de la República Conservadora Agraria, etcétera, bueno, era claro que era la renta diferenciada de la tierra la que permitía un derrame posterior que incluso generó nuestra prosperidad hasta los años 30. Si uno toma el periodo de la industrialización posterior, ahí ya hay una cuasi renta que tiene que ver con subsidios estatales, etcétera, que van a provocar el desarrollo industrial, bueno, precario, pero que... Sí, el desarrollo al fin, de alguna forma. Desarrollo al fin, que de los 30 y tantos hasta los 70, principios de los 80, se sostuvo, pero se sostuvo hasta un punto determinado en que esas condiciones de subsidio que la sociedad daba a cuasi rentístico hizo que aparecieran problemas de inflación, de financiamiento, etcétera, quiebra. Y en la tercera etapa, que sería esta etapa en donde el eje está más alrededor de las finanzas y de la banca, también el
el carácter de nuestro desarrollo parece mucho más rentístico que productivo, ¿no? Entonces yo digo, no es fácil imaginar una inserción agresiva y reproductiva de un capitalismo local en el mundo si el criterio es un criterio de este tipo. Sí. Digo, si uno compara la existencia de la burguesía paulista, por ejemplo, o aún de la burguesía mexicana, por ejemplo, con la llamada burguesía local, va a ver que la diferencia es notable. Si nosotros Pero vemos... creo ahí, y Juan Carlos, que lo que apunta ha sido un déficit claro de nuestra dirigencia. Así es. De la dirigencia social argentina. Claro, porque a veces dice que es de la política. Yo digo que la política simplemente... No, ¿por qué? Porque en México o en Brasil hubo un traslado de ingresos tan fabuloso como hubo acá en la Argentina. En la Argentina hubo un traslado de ingresos del campo al sector industrial. Y el sector industrial financiado por el banco, ¿qué hacía? En vez de reinvertir en la industria capitalista, se compraba campos porque le daba prestigio social o después casas en Punta del Este. O Punta del Este, que son monumentos a... Vos fíjate que hubo como una suerte de atarse a una ley exacta que sigue ocurriendo. En la Argentina hay como una suerte de falta de capacidad para interpretar o prevenir el futuro. Así es. Se pensó en los años 10 o 20 de que la economía tenía un movimiento, una dirección que era inamovible. Otros países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, sus dirigencias hicieron un desarrollo capitalista industrial a la par del desarrollo agrario o ganadero. ¿No es cierto? En la Argentina no se produjo. Claro, pero... Y en la política no tenía nada que ver. No, para nada. Hay un problema de clase dirigente. Exacto. Está bien, pero entonces vayamos al punto de fondo. ¿Por qué esos países han tenido clases dirigentes que enfocaron las cosas con esta descripción que hacía Rodolfo? ¿Y por qué en la Argentina nos quedamos como nos quedamos? Y claro, este es el gran punto. Y bueno, pero si supiéramos... Eso como... No, pero eso no es una como el genoma humano. Eso es como el nene feo, ¿viste? El nene claro, feo. Bueno, pero si nos quedamos... Feo. Pero perdón, si nos quedamos únicamente... ¿Sabes por qué? Mira, porque creo que ha habido un motor distinto en el desarrollo capitalista. Para tomar ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos lo primero que se colonizó fue la costa de Nueva Inglaterra. Había piedras ahí, no había tierra, había piedras, y sobre eso se construyó una economía agraria. En la Argentina no rentística. El mundo vino a la Argentina, y la Argentina se incorporó al mercado mundial cuando empezaron a ser solicitados los productos argentinos. Primero el charque para el Centroamérica, y después las carnes y los granos para Europa. Pero no fue que la Argentina fue en busca del mundo. El mundo dijo, uy, ahí se produce barato, compremos. No, está bien, pero espera un poquito, enseguida te dejo cuando iniciemos el bloque. Pero Rodolfo, discúlpame, pero no me estás contestando. Te estás yendo por el costado, porque en definitiva lo que me decís, hicieron esto y nosotros no hicimos. Pero el planteo de ahora es, bueno, nuestras dirigencias, ¿sirven o no sirven? La universidad tiene que formar la dirigencia. ¿Cómo hacemos para tener estas dirigencias que según ustedes nos están faltando? Métase últimos 15 minutos de programa. Ya puede elegir Telecom llamando al 0800-888-ELEGIR. Telecom, un mundo próximo. Fiat, movidos por la pasión. Banco Provincia. El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Desde 1822, acompañando a nuestra gente. A través de sus créditos hipotecarios, de inversión y agropecuarios. Sus tarjetas Visa, Procampo y Pactar. El sistema de débitos automáticos, adjudicación anticipada y sus fondos de inversión. Estamos con usted cuando nos necesite. Banco Provincia. Un banco para todos. Interviajes. Seguridad y eficiencia para sus viajes de negocios y placer. Llámenos al 4325-1820.
CGP, Centros de Gestión y Participación. Hay uno en su barrio. Consulte al 0800-2222-247. Gobierno de la Ciudad. Buenos Aires, cada día un poco mejor. Hola, yo soy Juanpi y quiero hablar con el dueño del banco. No, Juanpi, el dueño del banco no está. ¿Qué te preocupa? Que le tengo que comprar un montón de cosas a mi hermana. Le tengo que comprar la cuna, la frazada, el colchón, llores. Y también me quiero comprar una bicicleta yo. Ah, entonces vos lo que necesitas es un crédito personal. Los créditos personales de Banco Nación son simples, transparentes, flexibles ¿Qué te parece? Pero se lo tengo que preguntar a mi viejo. y se adaptan a la medida de cada uno. Bueno, le damos intervención a la gente que está llamando. Roberto Espeleta, estamos en un retroceso total. Las únicas personas que tienen algo de lucidez se van del país y me parece perfecto. No contesto. Gerardo de Barrio Norte, a Ledesma, que fundamente la matanza de indios en el país. Enseguida le va a decir algo. Susana, ¿cómo se puede hacer para ser latinoamericanos y argentinos si nuestro país es un desastre? Varias de estas preguntas van a ser contestadas globalmente. Cecilia, México tiene el sur nacional, están orgullosos de ser mexicanos y esto en la Argentina se perdió. José le pregunta a Portantiero, ¿qué opina del artículo de La Nación del domingo? Lo habrá leído, del suplemento de cultura, que se titula El marxismo rococó de Wolf. No, no lo leí. La verdad es que no lo leí. Lo tengo para leer, pero no lo leí. José, llame, deje su teléfono y en la semana Portantiero por ahí le va a contestar. Sí, no lo leí, lamentablemente. Elsa de San Cristóbal nos dice que Favaloro tendría que haber seguido estudiando para seguir descubriendo cosas brillantes y se ocupó de otro tipo de cosas. Estoy muy desilusionada. Lía de Tuizangó dice que trabajó en la sanidad y estoy muy desilusionada porque el gobierno no hace nada por nosotros. Ni siquiera le importó la muerte de Favaloro, que fue una persona brillante. Cristina Devoto, doctor Favaloro, quería hablar con el presidente telefónicamente para solucionar el problema. Me parece una falta de respeto de parte del presidente porque tendría que haber llamado en cuanto se enteró. La semana que viene voy a empezar el programa hablando de este tema de lo que usted dice. Le voy a contestar yo. Ignacio de Belgrano, en la República Argentina en este momento no existen argentinos. Los únicos que son argentinos son los de la villa y ahí no se puede hacer nada. Ernesto de Palermo, el manager brasilero es mucho mejor que el nuestro, sabe dirigir muy bien la situación. En cambio, la Argentina no tiene nadie que sepa dirigir. ¿Te contesto lo de los indígenas? Sí, breve. Bueno, si esa es tu cosa, que siga otra persona. No te puedo contestar, justificar la historia de la matanza de los indígenas de tiempo breve. No se puede justificar. Yo lo único que te digo una sola... Pero ¿cómo se puede justificar? Es la historia argentina, es decir, la conquista del desierto y la ocupación de la tierra, que se debe a esa globalización que ahora criticamos, pero que en aquel momento Argentina, como señalaba Rodolfo antes, no descubre el mundo, sino que el mundo descubre los espacios abiertos y en consecuencia se organiza el régimen de propiedad a través de la conquista del desierto y por eso, digamos, se desplaza a los indígenas y no se le da alternativa, es decir, se los extermina y entre paso despaso también un poco eliminamos un poco al nativo y al gaucho. Esta es la realidad argentina, es decir, la quiere conocer o no la quiere conocer, pero esta es la que está en los libros y por eso yo a mi hijo le puse Jerónimo. Por el indio Jerónimo. Efectivamente. Fue una película norteamericana. Bueno, pero está bien, pero yo se lo puse con J. Yo se lo puse en vez de con G, con J. La globalización indígena. Hablando de globalización y de dirigencias, y recién hacías en el intervalo una referencia a Rusia. Sí, yo creo que a mí me apasiona mucho seguir el proceso actual de Rusia, porque en algunas cosas muestra similitudes con lo argentino. Digamos, Rusia en la época de Yeltsin sufrió un desguazamiento del Estado realmente rapaz. Hubo un sector del empresariado ruso que tomó las empresas después de haberle prestado dinero al Estado, teniendo como caución esas mismas empresas. Putin subió y lo primero que hizo juntar a lo que llaman la oligarquía, ellos mismos llaman la oligarquía rusa, y decirle, señores, miren, les vamos a respetar estas privatizaciones que son non sanctas, pero ¿saben qué van a hacer? A partir de ahora van a cumplir la ley a rajatabla y van a pagar impuestos, y si no pagan impuestos, si no cumplen la ley, fuera del juego.
¿Y eso significa que hay que estudiar Rusia y que ir a Rusia a ver qué pasa? No, yo simplemente digo que me apasiona porque tiene muchos puntos de contacto con lo que pasó en la Argentina reciente. Y la corrupción también, es decir, el fenómeno de la corrupción rusa y el manejo de las mafias en Rusia es cierto que los procesos es de desmantelamiento del estatismo, digo, en Rusia distinto en cuanto a grado que en países como la Argentina, pero han sido parecidos en sus consecuencias finales. Y el caso ruso con la constitución de esta burguesía media rapaz, etcétera, es un caso que nosotros podemos utilizar como comparación, sí, claramente. Vamos un poco al tema de la dirigencia, ¿de dónde se forma? Usted, ¿dónde se forma? Usted decía recién en la universidad. En la universidad, ¿dónde se forma en la universidad? Bueno, obviamente uno piensa que si uno analiza los elencos políticos, económicos, culturales, etcétera, la mayoría de ellos están formados por la universidad. Esto es así. Pero no creo que haya que darle a la universidad la responsabilidad de constitución de una clase dirigente nacional. Me parece que eso tiene que ver con otros elementos. ¿Esos cuáles? Y yo no sé, por ejemplo, el motor de una sociedad son siempre ciertas élites que ocupan un rol preferencial en cuanto a la capacidad de diseñar el destino de un país, digo. Cuando nosotros hablamos de la burguesía paulista, cuando nosotros hablamos de Brasil, pensamos en muchas cosas. Pero si no estamos pensando en la burguesía paulista, no estamos pensando en Brasil. Es el centro. Esto es claramente así. Bueno, con sus más y sus menos, la burguesía mexicana, que está muy ligada a Estados Unidos por razones obvias, sin embargo, es una burguesía poderosa y fuerte, que tiene cierta idea del riesgo empresario, que tiene cierta idea de la inversión, de la reproducción, etcétera, etcétera. Me da la impresión, puede ser injusto, pero esto está abierto a la polémica, que por razones atávicas y por la manera en que como esto se fue desarrollando en el tiempo, los sectores del empresariado nacional no tienen el mismo dinamismo, la misma voluntad de riesgo, sino que en general piensan más la realidad económica en términos rentísticos y especulativos que en otro término. Y entonces creo que esta es la falta de un dínamo, de un motor importantísimo para una sociedad cualquiera. Y creo que nosotros tenemos ese problema. Esto para mí es un problema serio de la Argentina. Hay un ejemplo empírico de eso, que es muy importante, es el ahorro interno que los argentinos transferimos al resto del mundo, al exterior, no le pasa lo mismo ni a Brasil ni a Chile. Este es un caso concreto. Es decir, yo no solamente diría del empresario argentino, sino también del que tiene ahorro, es que no confía en el empresario argentino, no le transfiere los ahorros, se los transferimos al resto del mundo. Es decir, Argentina no le presta al vecino. Y así es muy difícil hacer un país pujante. ¿No? Digo, me parece que falta un elemento fundamental, ¿no? Y ese elemento fundamental, en definitiva, es la confianza que se puede generar a través de quien genere confianza para que la gente tenga confianza. No es un juego de palabras. Esto me parece que es el meollo sustancial de lo que hemos estado hablando aquí. Hasta la semana que viene.